Esta tarde vamos a seguir con el tema de Hacia la madurez sin mentiras. Así que os invito a ir a Levítico capítulo 19. Capítulo 19. Capítulo 19, Levítico. Versículos del 9 al 16. Cuando lo tengáis, Levítico, capítulo 19. Sí, es muy importante. Bueno, entonces son 7 versículos y voy a pedir vuestra colaboración. 2 versículos cada uno. 2 versículos cada uno. ¿Lo tenéis ya? Sí. 2 versículos cada uno. Roger. Quan segueu els sembrats, no arribeu fins a la partició del camp, ni recolliu les espigollalles i la verena. Igualment, no esgotigueu la vinya, ni recolliu els grans que han caigut. Deixeu per als pobres i els immigrants, y yo soy el Señor, el vostre Déu. Fijaos cómo está hablando precisamente de cosas de generosidad, ¿verdad? Y cómo luego va entrando en otros detalles. 2 versículos más por aquí, por favor. Lo vais pasando. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. El 11, versículo 11 está leyendo ahora. Sí, el 11. ¿Lo tenéis? Sí. Acabo. ¿Lo vuelvo a leer? Sí, a ver un momentito que lo tengan. ¿Lo tenéis ya? Sí. Vale. Sí, por favor. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Dios. Yo, Jehová. Pásalo detrás, por favor. Claro, si estuvierais más juntitos, cuando haga más frío ya estaréis más juntitos. Bueno, está bien. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Muy bien, hasta aquí. Realmente todo este capítulo 19, ojalá que hubiera muchos políticos, muchos organismos sociales, en fin, hay cosas son muy prácticas que si se aplicasen hoy en día a nivel social sería de mucho beneficio. Pero bueno, vamos a entrar en otro caso. Ya tenemos claro el tema hacia la madurez. Ya tenemos claro que para avanzar hacia esa madurez, que el Señor desea de nosotros, hay que ir creciendo en el conocimiento de su palabra y también en nuestra relación personal. Sin embargo, somos conscientes que hay obstáculos, ¿verdad? No sé si alguna vez habéis corrido, yo nunca he corrido una carrera de obstáculos, pero en ese ir avanzando hacia la madurez espiritual hay que ir superando obstáculos. Casi yo diría como creyentes de manera permanente, continuamente hemos de estar superando esos obstáculos. Algunos tienen que ver con nuestro carácter.
Estuvimos viendo hace un par de semanas el tema de la ira, cómo trabajar la ira, porque si no se estropean nuestras relaciones personales. Otro de estos obstáculos que vimos que afectan a la paz y al gozo, y que lo estuvimos viendo la semana pasada, es el perdón, que tantas vueltas le estuvimos dando de lo importante que llega a ser el perdón, el perdonar unos a otros. Hay muchos obstáculos y hay otros que, como el que vamos a ver hoy, que son de suma importancia y que es uno de los problemas más antiguos de la humanidad. Así que vamos a ver qué es la mentira. Vamos a hablar de la mentira y cómo la mentira puede representar realmente un obstáculo para ir avanzando, para ir creciendo en esa madurez espiritual. La mentira, algo que, bueno, se puede palpar muchas veces de forma evidente, ¿no? A veces es una mentira tan gorda, ¿no? Tan grande, que es muy evidente. Pero otras veces es muy sutil. Es tan sutil que lo que intenta la mentira es desviar la atención sobre la verdad. Existe una verdad, pero cuando aparece la mentira intenta desviar la atención sobre la verdad. Y el primer ejemplo que lo vemos en la serpiente del Edén. En la serpiente del Edén, usando un engaño, una mentira y también una verdad. Cuando le dice la serpiente, no moriréis, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente, Satanás, estaba diciendo una verdad, pero también una mentira. Efectivamente, el hombre iba a morir, iba a afectar a toda la humanidad desde entonces, pero había una verdad. Así que manejó la verdad y la mentira para engañar. Y ese método siguió con el tiempo, ¿verdad? Hasta el día de hoy somos muy conscientes de eso. Cuando Dios le pregunta a Adán si ha comido del árbol que le mandó que no comieran, ¿qué dice Adán? La mujer que me diste, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Bueno, eso sí que fue verdad. Pero es cierto que pretendía engañar a Dios, como si a Dios se le pudiera engañar, cargándole además la responsabilidad. La mujer que tú me diste, ¿no? Y estaba usando en parte Adán algo de verdad, pero también era su propia mentira. Eva, por el contrario, es cierto también que reconoce haber sido engañada. Cuando leemos la historia esta en Génesis, vemos que reconoce que había sido engañada por la serpiente y reconoce su acción de comer. Sí, comí. Más tarde, y no vamos a entrar en todas las historias bíblicas, por supuesto que no daríamos tiempo para nada. Pero más tarde, ¿qué pasa con Caín? ¿Qué pasa con uno de los hijos que ha aprendido o que ha visto, o por lo menos sabe, o si no lo sabe, ya forma parte de su ADN de pecador? Cuando mata a su hermano y Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Dice, no sé. Eso también. ¿Acaso soy el guardián? Pero en primer lugar, antes de decir eso, dice, no sé. Claro que sabía, ¿no? Y luego mete la excusa, ¿acaso yo soy guardián? Así que la mentira forma parte de la humanidad y la Biblia no hace otra cosa que mostrar cómo está instaurada la mentira en el ser humano. Pero vamos a ir entrando en detalle. De esto hay mucho para tratar, pero no vamos a entrar en demasiadas cosas. Pero bueno, vamos a aprovechar a lo máximo. ¿Verdad o mentira? De la misma manera que entendemos claramente la diferencia, tenemos conciencia, la diferencia entre el bien y el mal, tenemos la idea clara de lo que son la luz y las tinieblas, el calor y el frío, esos contrastes. También entendemos que hay una diferencia entre la verdad y la mentira, que no siempre
se ve muy claramente. Pero no solamente es una cuestión de marcar la diferencia entre la verdad y la mentira. Decía un filósofo, el filósofo Sócrates, que la verdad se identifica con el bien moral. Esto significa que quien conozca la verdad no podrá menos que practicar el bien. Es decir, y no estaba desencaminado este filósofo, el Sócrates, y la Biblia lo confirma una y otra vez, que quien conoce y practica la verdad, también, como consecuencia de practicar la verdad, practica el bien, hace el bien. ¿Sí? Entonces, quien hace o practica la mentira, no hace el bien, ¿verdad? Eso exactamente lo decía el Señor Jesús. Juan capítulo 3, versículo 21. Ahora le toca a Félix, si lo tiene. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 31. Mientras lo buscáis, voy a leer la misma lectura, pero en la versión internacional. Dice así, en la versión internacional. Luego leeremos en la versión Reina Valera. El que practica la verdad se acerca a la luz, decía el Señor Jesús, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Lo que decía Sócrates, Jesús lo decía de otra manera, pero decía que si tú estás cerca de la luz, de la verdad, las obras se manifiestan. ¿Lo tienes ya? Es que te has puesto la Biblia muy lejos. Capítulo 3, versículo 21. Sí, ya lo tienes. Mas el que practica 21. la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En Dios, son hechas en Dios. En cambio, o sea, quien practica esa verdad viene a la luz y las obras son evidentes. Sin embargo, la mentira, por definición, es decir, una falsedad con la intención de engañar. Normalmente una mentira, la intención, dices una falsedad con la intención de engañar al otro, de hacer creer a otra persona algo que es falso. Eso es el propósito de la mentira. Hacer creer a otra persona algo que es falso. Eso es mentira. Por lo tanto, hay una intención de engaño. Hay una intencionalidad de engañar. Las verdades a medias, que muchas veces decimos, bueno, pues es que es así, ¿no? Más o menos. Pues las verdades a medias son frases engañosas también y falsas. Porque incluyen elemento de verdad, como estábamos diciendo antes, ¿no? En el caso de Adán, de Adán y después de Caín, ¿no? Dices una verdad, pero también estás diciendo una mentira. Y utilizas o intentas engañar, cosa que es imposible, por supuesto, engañar a Dios. El resultado final es un engaño provocado cuando son verdades a medias. En realidad es un engaño por omisión. Por omisión. Omites hechos, omites detalles, dejas de decir cosas que de verdad son con fundamento. ¿Os acordáis de las películas americanas? Bueno, yo no sé si en México, ¿no? Pero en las películas americanas, en España, es distinto. Lo típico en un juicio, ¿no? Cuando vemos como allí al testigo le hacen poner su mano sobre la Biblia y le dice, jura sobre esta Biblia, decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, ¿verdad? Nos suena eso. Y es que precisamente para que no haya un hueco de falsedad, eso es lo que se pide. Toda la verdad y nada más que la verdad. Por eso hay ese proverbio, no hace falta que lo busquéis. Hay muchos textos en proverbios que hablan de la mentira y de la verdad.
hay en Proverbios 23:23. No hace falta que lo busquéis. Proverbios 23:23 dice, la primera parte del versículo, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Quédate con la verdad, ¿no? Compra la verdad y no la vendas. Claro. 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 Sí, sí. Lo cual, bueno, ahora hablaremos, lo cual significa realmente que detrás de la mentira hay pecado, hay desobediencia. Bueno, vamos a ver más cositas. Rechazo divino. Dios rechaza la mentira y la rechaza hasta el punto, dicen las Escrituras, de aborrecerla, de odiarla. Proverbios capítulo 12, versículo 22. Ahora encarna, por favor. Proverbios capítulo 12, versículo 22. La Biblia habla mucho acerca de cómo Dios no puede aceptar la lengua mentirosa. Proverbios 12, 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Son su contentamiento. Muy bien. Esas olleras. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, al Señor. Dios odia, aborrece la mentira. Es un asunto, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero es un asunto grave, el tema de la mentira. Es un asunto muy grave. Dice la Escritura, otro versículo también muy conocido, otro pasaje, en Proverbios capítulo 6, Proverbios capítulo 6, versículos del 16 al 19. ¿Yo? Muy bien. Bueno. Sí, ¿lo tienes ahí? Por Sí. favor, léelo completo. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Tremendo, ¿eh? Este pasaje es tremendo. Y está diciendo que el Señor aborrece Jehová, dice 6 cosas, y para enfatizarlo dice, y aún 7 abomina su alma. ¿Cómo lo dice en catalán? ¿Cómo digo en catalán? Això, el verset... Sí. On està? Diu, 6 coses odia el Senyor i en detesta igualment una 7ª, que són tot això. El Señor aborrece. Sí, claro, pero catalán. Y aquí vemos estas 7 cosas que dice aquí en este pasaje que el Señor aborrece. Aquellos que nos estáis siguiendo desde Facebook, en Internet, sale aquí en la pantalla y ellos están viendo lo mismo que nosotros aquí. Ojos altivos, lengua mentirosa, manos asesinas de inocentes, corazón inicuo, no deja de ser corazón inicuo, dirección al mal, testigos falsos y aquel que crea discordia entre los hermanos. Y el Señor odia y aborrece esto. Cuando vamos a los 10 mandamientos, acordaos rápidamente, no lo vamos a leer, está en Éxodo capítulo 20, no vamos a ir al pasaje, pero si lo quieres ir, en Éxodo 20 están los llamados 10 mandamientos. De los 10 mandamientos, hay los 4 primeros tienen que ver con la relación con Dios, mientras que los 6 siguientes tienen que ver con nuestra relación con los hombres.
Los 4 primeros que dicen: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y los otros 6, pues son cuestiones de relaciones personales. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio o no mentirás, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. De estos 6 mandamientos, ¿cuál piensas que en su incumplimiento es el que más ofende a Dios? ¿Cuál es el más ofensivo para Dios de estos 6? ¿Qué pensáis? A ver. ¿No mentirás? Falso testimonio, no mentirás. El corazón inicuo, no de esto. Estoy hablando de los 6 mandamientos. ¿Qué pensáis los demás? Son todos. Seguramente. Bueno, no lo vamos a leer ese, pero exactamente. Pero continúas con las mentiras y aunque eres creyente sigues mintiendo, pues te puedes perder, hay que tener cuidado. Ahora, de estos 6 mandamientos, el incumplimiento de cualquiera de ellos es igualmente ofensivo a Dios. Es tan terrible falso testimonio, vemos que es tan importante, como matar. O como destrozar el matrimonio codiciando a otra mujer u otro hombre. Son malos, no, son malos si se incumplen. Así que todos están a un mismo nivel de cumplimiento para Dios, todos tienen el mismo valor, porque el ofendido es Dios. El ofendido es Dios. Su santidad es la que estamos ofendiendo en cualquiera de estos mandamientos. Con lo cual estamos viendo que el incumplimiento de cualquiera de estos es pecado y por lo tanto la mentira es pecado. Y parece muy obvio. Luego entraremos un poco con el bisturí para ver algunos detalles más. Pero la mentira es pecado. Cuando estamos mintiendo, estamos pecando, estamos ofendiendo a Dios. Y se levanta una auténtica barrera que nos separa de Dios. Le decía el Señor a su pueblo, ahora sí, a Isaías, Isaías capítulo 59, traer el micro para aquí, por favor. Isaías 59, decimos que la mentira es pecado, y Isaías 59, versículo 2 y 3. Isaías 59, versículos 2 y 3. Són les vostres culpes que han obert un esborrans als vostres i als vostres Déu. Els vostres pecats li tapen el rostre i no us podeu sentir. Teniu les mans brutes de sang i els dits tacats de rapinya. Obriu la boca només per mentir. A cau d'orella escampeu traïdories. Es como Dios declara a su pueblo lo que están haciendo, esos pecados que intentan ocultar, esas manos llenas de sangre, dice esos dedos, en castellano dedos de iniquidad, dice vuestros labios pronuncian mentira. Y eso Dios lo rechaza totalmente.
Por lo tanto, esta gravedad espiritual de la mentira es tremenda, es seria, es grave y además, sin entrar demasiado en detalle, sabemos que tiene un padrino que no es otro que Satanás. Tiene alguien al que el propio Señor Jesús lo trató como el padre de la mentira. Dice en Juan capítulo 8, versículo 44, aquellos que pretendían defender sus derechos como hijos de Dios, aquellos judíos ortodoxos, mucho Dios en sus vidas, en sus labios, pero estaban procurando matar a Jesús, al verdadero. Juan capítulo 8, versículo 44. ¿Lo tienes, Ángeles? Vale. Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús conocía muy bien a Satanás, por supuesto. También Jesús fue tentado por quien usó las Escrituras, es decir, usó la verdad. Precisamente, ¿veis? Como siempre, desde la antigüedad, Jesús vio cómo Satanás usó la verdad para seducirle, o intentar seducirle, que era en vano, seducirle por medio de mentiras. Y es que, claro, cuando aquí dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, se lo está diciendo a aquellos judíos que eran muy religiosos, ¿vale? Que pretendían tener la verdad cuando estaban realmente, Jesús les está diciendo que están siguiendo a Satanás. Bueno, es que realmente un hijo o una hija siempre tiene rasgos de sus padres. A veces en lo físico, en el carácter, incluso en el modo de hablar, ¿no? Y sobre todo cuando ya son más mayores, dice, oye, hablas igual que tu padre o que tu madre, ¿no? Hay una carga genética, hay una educación que recibes y se manifiesta a lo largo de tu vida, sobre todo a medida que uno se hace adulto. Por lo tanto, la mentira, si es una especie de herencia, en un sentido es genética de Satanás. Entenderme bien lo que quiero decir. Por eso, ya sea de manera ocasional o de manera permanente de un creyente, si la mentira está instaurada en la vida de uno, de alguna manera está imitando a ese padre, a ese padrino que es Satanás, y eso es terrible. Y eso hace que no avance en su madurez espiritual. Dicho todo esto, y más que conocéis bien, uno se hace la pregunta, bueno, ¿yo soy mentiroso? ¿Mentimos los creyentes? Y vamos a centrarnos en nosotros, en los cristianos. ¿Mentimos los creyentes? Yo creo que sí. Porque si decimos que no mentimos, estamos ¿Vale? Yo te quería preguntar, Fernando. Sí. A veces dicen que existen mentiras piadosas. Uh-huh. Yo no creo que haya mentiras piadosas. ¿Es mentira o...? Exacto. No, bueno, ya está, gracias. Bueno, tú dices que sí que mentimos, tú dices que no. No lo afirmo. Que no lo afirmo. Bueno, ahí vamos. Vamos a entrar ahora, vamos a coger un poco el bisturí y vamos a ver algunas cosas. La cuestión es si realmente creemos sinceramente que siempre decimos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Bueno, pues felicidades. Si cada uno de los aquí presentes y aquellos que nos siguen en la distancia siempre dicen la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Hay ocasiones en las que se hace necesario mentir? ¿Qué pensáis?
Sí. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para evitar un mal mayor, por ejemplo? Bueno, momentos. Omitir. Vamos a ver algunas radiografías y yo espero que nadie de vosotros esté en ninguna de estas radiografías, ¿vale? Aquí no se puede ver muy bien un esqueleto. Vamos a ver algunas radiografías del mentiroso, algunas motivaciones que llevan a mentir. Por ejemplo, el mentiroso dice lo que es falso para que le tengan, son casos distintos, para que le tengan lástima o para que le ayuden. Explica una situación familiar, yo qué sé, una aparente dolencia, me duele esto, alguien que le ha dicho algo inoportuno, y va buscando el apoyo. Y miente, dice una falsedad. Este es un perfil. Aquel que dice una falsedad para que le tengan lástima o para que estén pendientes de él. Cuando digo de él, puede ser de ella, estoy usando los dos géneros. Otro caso. El mentiroso quiere deshacerse de las consecuencias de sus acciones pecaminosas, no pagar el precio y por eso miente. No he sido yo, he sido yo. Sabe que lo que ha dicho o que lo que ha hecho está mal, pero no está dispuesto a reconocerlo y a asumir las consecuencias y por eso miente. Y entonces marea la perdiz, como decimos vulgarmente, marea la perdiz. Otro caso, ¿me estáis siguiendo, no? El mentiroso cree ser más listo que otros, y lo son, y hay muchos que lo son, y abusa de los crédulos, de aquellos que nos lo creemos todo. Hay gente, y especialmente en las iglesias, que desde luego que por confianza, por convicción, se compadece, nos compadecemos de los problemas de los demás. Eso es algo natural en el creyente. Pues bien, esta clase de mentiroso, que tiene una falta de integridad tremenda, lo aprovecha, se coloca sobre otros hasta que finalmente su mentira más tarde o más temprano es descubierta, ¿no? Pero está este otro tipo de mentiroso. Hay otro que es un poco más torpe, que no calcula bien, hablamos de hombre o mujer, ¿eh? El mentiroso que no calcula bien piensa que no será descubierto, urde su trama, prepara su plan, pero más tarde o más temprano, pues la verdad siempre sale a la luz. Hay el refrán ese que dice que se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Y así es. Así que más tarde o más temprano este mentiroso sale a la luz. Quizá es el más torpe. Luego también está, y con este acabo porque podríamos hacer una lista muy larga y si queréis comentar algún caso más, el mentiroso dice falsedad para manipular a otros y sacar provecho. Aunque este provecho no sea lícito, manipula de manera que no sea lícita. Por ejemplo, una ayuda económica falseada, un aval para un préstamo que piensa, o mejor dicho, que no piensa pagar, conseguir votaciones a su favor, buscar un buen nombre en una comunidad, incluso en la iglesia, es decir, intenta manipular a otros, va por detrás, es lo que la murmuración tiene mucho que ver con esto, ¿no? El chismoso, la chismosa, y de alguna manera intenta tener una posición dentro de una comunidad a través de medias verdades o mentiras. Bueno, la lista podemos hacerla, ¿no? Pero el programa. Sí, ¿verdad? El mentiroso
lo que hace va envolviéndose en una red en la que cada vez es más difícil salir de esta red. Y finalmente lo que ocurre, la realidad es que con el tiempo la falta de confianza es total hacia esa persona, ¿no? Porque la has pillado en esto, la has pillado en lo otro, y entonces pones el radar ahí en marcha siempre, ¿no? Pero hay tantas maneras distintas o tantas motivaciones diferentes para mentir, y depende de tantas personas, del carácter de tantas personas. Hay variedad de tipos de mentiras y sus consecuencias. Por ejemplo, hablabas de las mentiras piadosas, ¿no? Una mentira piadosa es una mentira. Es una mentira. Eso de piadosa es un adjetivo que se le quiere para modificar un poco el daño, ¿no? Hay otras que son de carácter social y que a veces hasta se involucran a los hijos, como el caso típico, ¿no? Imaginaos en una casa está el niño o la niña y llaman a la puerta, está la mamá o el papá dentro y llama a alguien y el papá o la mamá le dice al niño o a la niña, le dice, dile que no estoy. Bueno, es una mentira piadosa, diríamos. Diríamos que es una mentira piadosa. Pero ¿qué pasa? No solo que es una mentira, sino que además ese niño aprende a falsear la verdad. Y cuando ese niño va creciendo y tiene tan incorporado la mentira en su vida, que no le da importancia. Cuando no éramos creyentes, cuando íbamos por nuestros caminos, pensamos que lo normal es eso, ¿verdad? No necesariamente, porque muchas personas tienen un comportamiento ético respetable y sano, pero la mentira está instaurada de tales maneras que afectan los hábitos más sencillos. Luego está la mentira defensiva, la que ante la posibilidad de un castigo o de una amonestación te inventas una historia. Sabes que te va a caer una y entonces te inventas una historia. Me estaba acordando yo de un chiste muy viejo, un chiste malísimo, y además yo no sirvo para contar chistes, pero era la historia de un hombre que iba a trabajar a su fábrica y un día llegó tarde y entonces el capataz, el encargado, le dijo, bueno, ¿cómo es que llegas tarde y tal? Y él le dijo, es que mi esposa se ha puesto enferma y he tenido que ir al hospital y tal, igual. Bueno, vale, no pasa nada. Fueron pasando los días y otro día llega tarde y empezó a decir, bueno, ¿qué pasa ahora? Es que se ha muerto mi suegra. Y se ha muerto su suegra, pobre hombre, ay, pues lo lamento mucho, vale, no pasa nada, tal. Y así una y otra vez iba inventándose excusas, algunas de ellas pues posibles. Pero llegó un día que también llegó tarde y ya no se acordaba, ya no sabía qué decir, y entonces empezó a decir, se ha desbordado el pantano, ha salido agua y ha empezado a inundar las casas y no podía llegar hasta aquí. Y entonces lo escucharon todos sus compañeros y todos salieron corriendo. Y entonces él se quedó solo diciendo, ¿será verdad? Porque la mentira era tan grande, tuvo tal efecto, que hasta él mismo se preguntaba si era verdad aquella súper mentira. La mentira defensiva hace eso, busca maneras de eludir tu responsabilidad. Yo no he sido. No, tengo 2 hermanas. Sí, siempre. Bueno, pero esto pasa también con mis nietos, ¿no? Yo no he sido, ha sido él. Que echar la culpa al otro. ¿El qué es difícil? No,
Es muy fácil. Claro, para eso estamos aquí, para analizar. No estamos mirando solamente, porque lo que ocurre afuera pasa dentro. Y os lo aseguro. Y posiblemente algunos que tenéis más experiencia que yo lo sabéis. No debe ocurrir, ocurre. Está la mentira vengativa, aquella que como reacción ante un daño sufrido, pues llegas a urdir una historia que produzca mal o el malestar o la incomodidad a otra persona. Pero lo más grave son las mentiras patológicas. Aquí ya sería una cosa más seria. Las mentiras patológicas, lo menciono solamente para que nos suene, se dan en individuos que no parecen obtener ningún beneficio por esas falsedades. Están tan acostumbrados a mentir que no es por obtener beneficios, es su manera de ser, es su manera de actuar, es su manera de engañar. Y llega a ser de una manera crónica. Realmente quien actúa así realmente tiene un problema, un gran conflicto emocional y puede llegar incluso a un trastorno de personalidad y de personalidad sociopática. Es decir, que son individuos que tienen una actitud antisocial, que mienten de tal manera que pueden llegar a tener actitudes de crueldad, están con faltas de amor, de afecto, provoca problemas conyugales. A veces decimos, ¿pero qué pasa en esa casa? ¿Qué pasa en ese hogar? ¿Por qué hay conflicto en el matrimonio? Pues a veces ocurre de que uno de ellos tiene un comportamiento sociopático importante. Mira, bueno, acabo con esto. La mentira suele ser un indicio de que la persona es incapaz de aceptarse a sí mismo tal como es. Cuando la persona tiene un justo concepto de sí mismo, no necesita mentir. Cuando sabe bien delante de Dios quién es, no va a utilizar la mentira. No se siente inferior, no recurre a la mentira para ser aceptado o aceptada. Ahora, ¿cómo sucede esto? Esto sucede, ¿existe una salida? Claro, ¿existe una salida a la mentira? Pues sin duda. Decíamos que la causa básica de la mentira es la falta de una buena relación con Dios. Si hay una buena relación con Dios, no vas a mentir, aunque haya la tentación de mentir, aunque haya la posibilidad de mentir, aunque te venga la mentira a la mente, porque te va a venir. Dice Proverbios 12:5, los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Desde luego, quien no anda en comunión con Cristo está controlado por la vieja naturaleza. No tiene el deseo de vivir la vida de una manera justa y honrada. Quien no está en comunión con el Señor de una manera permanente, no busca el hacer el bien. Está dispuesto a conseguir todo lo que pueda, incluyendo la mentira, para satisfacer sus propias necesidades. Si uno no está en comunión con Cristo, con el Señor, es capaz, siendo creyente, es capaz de, para tirar adelante, para conseguir metas, para lo que sea, usar, entre otras cosas, la mentira. Así que al creyente verdadero se le identifica por precisamente preservar la verdad en su boca y en su conducta. Porque es que si no preservas tu boca, tu conducta, entonces es cuando estás falseando. El secreto está en guardar sus mandamientos. Mirar 1 de Juan, capítulo 2. Capítulo 2, versículos 4 y 5. ¿Quién tiene ahora? ¿Lo tienes tú? Pásalo, por favor, aquí detrás. A Luda mismo. ¿Lo tienes? Primera de Juan, capítulo 2. Lo tenéis aquí también en pantalla. Y aquí. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 4 y 5. ¿Cuál es el secreto?
El secreto está en guardar sus mandamientos. Sí. Jesús le dijo, No, es primera de Juan. primera de Juan, Vale, he puesto segunda. Primera de Juan, capítulo 2. ¿Sí? Pues pásaselo a Félix y después vamos para atrás, por favor. Gracias. Primera de Juan 2, 4 y 5. Sí. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Tú dices que guardas, que conoces al Señor, pero no guardas sus mandamientos, como es este, pero cualquiera mandamiento, dice, es mentiroso. El amor, fijaos, dice que el amor de Dios se ha perfeccionado al cumplir eso, al guardar los mandamientos, no mientes, y además el amor de Dios se ha perfeccionado, es decir, se perfecciona en tu vida. Maduras, que es lo que de todo esto que estamos hablando estas semanas. Maduras, te completas, porque tienes en cuenta su palabra, porque la retienes, porque la obedeces, y como consecuencia tu vida no está basada en la mentira, sino que está basada en la verdad. Porque a Dios, por mucho que pretendamos, no le podemos engañar. Nos olvidamos a veces. ¿Qué creéis? ¿Nos olvidamos de que a Dios le podemos engañar? ¿Nos olvidamos? No, no nos olvidamos. Pero lo cometemos. Pero lo cometemos, es curioso. Nos despistamos, no estamos en la brecha todos los días y a todas horas, y a veces hay situaciones muy críticas o complicadas y podemos llegar. Pero qué bueno que podemos dar un paso atrás, podemos rehacernos y pedirle perdón. Ahora, si en lo vertical, es decir, si con Dios no debemos mentirle, como aquí dice, lo cual es absurdo, como estamos viendo, no es menos importante en lo horizontal. Si no debemos mentir a Dios, porque además Él nos conoce, en el ámbito horizontal, especialmente en el ámbito de la comunidad, de la iglesia, pues tampoco. Eso es más que evidente, ¿no? Y hay muchos textos, pero solamente vamos a acabar con estos dos. En Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10. Y Marcelo, por favor, busca tú Efesios 4, 25. Marcelo. Sí, Colosenses, capítulo 3, ¿lo tienes tú, Ángeles? Colosenses 3, versículos 9 y 10. Espera un momentito. Y Marcelo leerá Efesios 4, 25. ¿Estoy yo? Sí. Sí, 3, aquí lo tienes, 9 y 10. No. 3. Sí. ¿Lo tienes ya? Vale, después, primero Ángeles y después tú. Ajá. No leo. Sí. No mentirás los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Muy bien. Luda domina ya el castellano, pero muy bien. Y Efesios 4, 25. No sé si Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo,
porque somos miembros los unos de los otros. Son dos versículos. ¿Otro más? No, ya está. Gracias. Son dos versículos muy claros que tienen que ver en lo horizontal para nosotros, los creyentes, de una manera muy clara, ¿no? Hemos leído en Colosenses, he hecho marcha atrás otra vez para que lo veamos aquí en pantalla, no mintáis los unos a los otros. No mintáis los unos a los otros. Y en Efesios, desechando la mentira. Son mandamientos bien claros. Estos dos mandamientos del apóstol Pablo señalan varios aspectos y con esto acabamos. En primer lugar, la vieja naturaleza tiene tendencia a la mentira. Por eso mentimos. No somos perfectos. Vamos avanzando, vamos hacia la madurez. Pero, desgraciadamente, por decirlo de alguna manera, a veces mentimos. Hemos visto casos de los mentirosos compulsivos o mentirosas compulsivas, pero por eso nos exhorta Pablo y nos recuerda que hay una vieja naturaleza que tiene tendencia, entre otras cosas, a la mentira. Pero ahora Dios ha hecho en nosotros una nueva creación. Y hemos de echar mano de esa nueva creación, de esa nueva criatura que somos en Cristo. La otra cosa que nos dicen estos dos versículos es que hay que tomar acción en no mentir. Es decir, yo no quiero mentir. Yo no miento porque no quiero mentir. Es tomar acción porque hay un mandato. Y entonces, cuando hay un mandato, obedeces o no obedeces. Y para obedecer hay que tener la voluntad. Es decir, no quiero mentir, no diré la verdad. Claro, luego también están aquellos que dicen, yo siempre digo la verdad. Y luego te pega un patadón, ¿verdad? ¿No? Y eso es otro tema. Esa falta de delicadeza, de sensibilidad, de tacto, de buscar la dirección del Señor, de orar antes de decir que según qué cosas. Por eso. Sí, pues no. El cristiano no puede ir caminando de esa manera, aunque tengamos la vieja naturaleza. Y luego la mentira hay que descartarla. Aquí dice, porque el nuevo hombre se va renovando hacia la madurez. De día en día, dice el versículo anterior, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, hacia esa madurez. Se va renovando ese hombre. Cada vez que nosotros nos encontramos, o tú en tu casa abres la Biblia, tienes ese momento con el Señor, cada vez que ves en tu móvil o en el ordenador pues algo inspirador de la palabra de Dios o escuchas un mensaje, todo eso ayuda a esa renovación. Y finalmente, algo muy importante, que lo dice aquí en Efesios también, que somos miembros los unos de los otros. Por eso nos dice desechar la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo. La verdad ha de imperar entre los miembros de Cristo, porque nos pertenecemos, no porque tú me caigas simpático o simpática, es que nos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, merecemos el respeto máximo y mutuo, los unos con los otros. No podemos, no debemos mentirnos, ni intentar engañarnos, ni falsear ninguna verdad. Sí, alguna. Tiene que ver. ¿Sobre qué? ¿Perdón? ¿No te he entendido? Que lo que voy a decir sí. No es exactamente la verdad, pero tengo mi opinión y quisiera expresarla. ¿Pero sobre un hecho? Sí, claro. ¿Pero es un ejemplo o qué es? Un ejemplo en la vida real y creo que nosotros deberíamos de tener dos varas de medir.
y ante el mundo y su situación, podemos también usar la mentira para rebatirla y meterle a Satanás en la jeta lo que se pertenece. Pues Así es mi forma de hablar. ya, pero usar la mentira no lo entiendo. No, lo que no entiendo es ¿qué dices? ¿De usar la mentira? O, sí. Sí, pero la verdad... Vale, pero la verdad... Ya. Desde la autoridad en adelante, la mentira es que es lo que Bueno, la verdad no existe. bueno, pero... Existe, pero no la usamos. No, claro, porque... La verdad crece y crece. Nosotros estamos aquí que no nos se ve casi y no tenemos ni opinión. No. Bueno, pero me he perdido, Félix. Félix, la verdad es la verdad en la iglesia y fuera de la iglesia. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida, y no solo dijo para los que iban a ser creyentes, lo dijo a todo el mundo, lo dice a todo el mundo. La verdad, es que la verdad, hablar ahora de la verdad es muy genérico, pero no se puede practicar la mentira de ninguna manera. Bueno, pero el mal está ahí, claro, pero tú no vas a usar la mentira, tú vas a mentir a un no. Entonces tienes que negarlo, de cierto modo. No, eso no es. Perdona, pero eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Algo más, alguna aportación más? Ahí. Sí, ya te escribiré. Y viene un día a la iglesia de Tarrasa otra vez y dice, no recibí carta tuya. Digo, no, pues yo te escribí. Dice, no la he recibido. Digo, pues no lo entiendo. Y entonces le escribí y le dije, bueno, es que he encontrado el cartero y le he preguntado que yo escribí una carta, la eché en ese buzón y que no te ha llegado. Y él me dijo que no estaba en función ese buzón. Era mentira. Bueno, es mentira. ¿Algo más? Sí, sobre lo que hemos estado hablando, por favor. Sí, un pequeño comentario. Vale. Vimos la radiografía de algunos de nosotros Sí. Como personas, ¿verdad? Pero la mentira utiliza un miembro que aquí nos dice Santiago 3. La lengua. La lengua. Claro, Me gustaría claro. que todos leyéramos ese, cuando haya oportunidad, ¿verdad? Sí. Con la lengua, olvídate, dice aquí que Sí. Dice así, también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Ujú. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y también nos dice que el que compone su lengua es un varón perfecto y qué difícil es. Ujú. No imposible, pero es difícil. Sí, por eso y ese es lo que estamos tratando estos días, ¿no? Vamos avanzando. No podemos quedarnos atrás, no debemos conformarnos con que las cosas van mal en mi vida o en el mundo, pero en cuanto a mí, yo tengo la responsabilidad delante de Dios en ir avanzando, en ir creciendo, en ir madurando espiritualmente, ¿no? Bien, pues hasta aquí llegamos. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?